Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. ¿Sabe? La salvación viene de Jehová y está servida para usted especialmente. Su palabra dice: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. A continuación, el mensaje de hoy, en la voz de nuestro pastor y fundador, José Luis Soto. Si nosotros nos doblegamos y aceptamos con conformidad que en el mundo tenemos que tener aflicción, porque en el mundo, fíjese, la palabra de Dios dice que la aflicción, y aceptas esa parte, usted va a vivir así. Y que el Señor lo bendiga. Si usted cree que la bendición de Dios va a venir después que se muera, bueno, gloria a Dios, conforme a tu fe será hecho. Yo creo que la bendición de Dios está sobre mí desde que lo acepté como mi Salvador personal. Está sobre mí desde que Cristo redimió mis pecados. Está sobre mí desde que el Señor me dio la oportunidad de ser hijo de Dios. La herencia del cielo es mía. La naturaleza de Cristo es mía. El poder del Espíritu Santo es mío. Mío, dado por la misericordia de Dios. Entregado que en tanto que yo estoy en relación continua con Él, el Espíritu Santo me guía a toda verdad, a toda victoria y me unge para vencer al diablo. El versículo que vamos a tratar en cuestión ahora es San Juan, capítulo 16, versículo 33. Y dice la palabra: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dijo el Señor Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y vemos las dos fases: la aflicción que hay en el mundo, la aflicción que viene en nuestra vida y la victoria que Cristo tuvo sobre el mundo. Por lo tanto, entonces nosotros ahora, al analizar esto, quiero comparar algunos pensamientos. Y la humanidad entera camina en derrota moral, en derrota espiritual y en derrota física. ¿Por qué? Porque la herencia del primer Adán es derrota. Lo que vino del primer Adán está bajo maldición de Dios. Una vez más, repito, en derrota, condenado, desechado. El Espíritu Santo se apartó de él. Lo que nazca de ahí no puede ser feliz ni puede tener poder, porque ese primer Adán se hizo esclavo de Satanás. Y Satanás, que la Biblia lo llama el Dios de este siglo, es su capitán de todo aquel que no conoce a Jesucristo como su Salvador personal, aunque sea religioso. Porque ya sabemos cómo Satanás usa la religión para atar al hombre y mantenerlo en ese pozo, en esa prisión de infelicidad. Lo cierto es que de esa derrota nosotros podemos liberarnos, pero únicamente, escucha bien, únicamente cuando te hayas subido a la victoria del segundo Adán, Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor, tu Salvador, tu Señor, tu Redentor, tu Perdonador, el que pagó el precio en la cruz de Calvario, tomando toda nuestra miseria y toda nuestra derrota y la clavó en la cruz. Porque no allí solamente está clavado el cuerpo de Cristo. Al clavar ese cuerpo, una vez más quiero decir que allí se clavó la derrota y el pecado de toda la humanidad. Para que entonces en Él, por la victoria de su resurrección y subir al cielo en un cuerpo glorificado, también nosotros tengamos derecho a morir a la naturaleza del primer Adán y resucitar, aunque estemos en vida, a la naturaleza de Cristo que nos es dada por el Espíritu Santo. Y aquí es donde empieza la victoria. Glorioso. Estaba leyendo una ilustración de un empleado de la General Motors que fue a cortar un material, un metal que tenía que cortar para la fabricación de los carros. Trató y no pudo cortar el metal. Fue con el jefe y le dijo: lo siento, aquí está esto, no lo puedo cortar. Y entonces él le contestó: jefe, ¿pero has tratado con el diamante de cortar metales? Y él dijo: no, ve y trata.
Llegó, tomó el diamante, la herramienta exacta, perfecta para cortar el material, y lo pudo cortar fácil. Entonces llegó el jefe y le preguntó, ¿pudiste cortarlo? Oh, sí, sin ningún problema. Y le contestó el jefe, no es que el material es muy duro, es que nuestras herramientas son muy débiles. Luego, con una herramienta débil, no podemos cortar algo que requiere algo mucho más superior. Y es exactamente lo que ocurre con el hombre. El hombre quiere ser feliz, cortar toda la vicisitud que nos trajo el pecado, la calamidad y la condenación que nos trajo el pecado, con habilidades, con academia, con psiquiatra, con sociólogo, y toda esa herramienta ninguna sirve, porque la lucha es contra principados y potestades que gobiernan esta tiniebla, lo dice la palabra. Vuestra lucha no es contra carne ni sangre, que el hombre equívocamente en guerras, en todo, está viendo a ver cómo mata al semejante. Pero la lucha no es contra ese semejante, no es contra tu mamá, tu papá, tu hijo, tu esposo, tu esposa. No, es contra principados y potestades, Satanás y todos los demonios que le siguieron, que están destituidos de la gloria de Dios, preparados para la condenación eterna, que ahora ejercen en el mundo, porque el primer Adán los obedeció. Luego entonces, con esas herramientas, muchas veces hasta en la iglesia, hay personas que van a los sociólogos, al psicólogo, al psiquiatra. Y eso revela que dentro de ellos no está el Espíritu Santo, aunque se llamen cristianos. Porque cuando Jesucristo, por su muerte, nos dio el privilegio de que viniera el Espíritu Santo a nosotros, nos dio todo poder. Es decir, cuando Él dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo, quiere decir que si la naturaleza de ese vencedor pasara a nosotros, también somos vencedores. Como un árbol que es agrio, pero se le injerta un pedacito del árbol dulce y se vuelve dulce. Nosotros se nos injertó por el Espíritu Santo la deidad de Cristo, sí, por el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo mora esa deidad, mora ese poder, mora esa autoridad, mora esa victoria sobre la muerte y sobre Satanás. Y nosotros la podemos por la fe ejecutar en el nombre de Jesús. Cuando estemos con Él, no tenemos que usar más en el nombre de Jesús. Pero en tanto que estamos en este cuerpo, que es herencia del primer Adán, tenemos que decir en el nombre de Jesús, porque no tenemos facultad originaria hasta que estemos con el Señor en un cuerpo glorificado. Luego entonces, estamos en el mundo y muchos aceptan la derrota. Ustedes ven, no se ha unido usted o hablado, relacionado con algunas personas que, bueno, hermano, en tanto que estamos en el mundo, figúrese, tenemos que estar pasando necesidades, por eso usted está pobrecito. Enfermedades, por eso siempre estoy enfermo. Calamidades, por eso siempre estoy en calamidad. Estamos aquí, hermano, pagando las consecuencias del pecado. Hay poder en la sangre de Cristo. Mis consecuencias de mi pecado ya Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Esa es la verdad que para muchos todavía no se ha revelado. Y aunque usted crea que aceptó a Cristo como su Salvador, lo que usted no intelija o no cree, el Espíritu no se lo va a dar, el Espíritu Santo. Yo sí creo que Cristo llevó toda mi calamidad, toda mi condenación. Jesucristo llevó toda mi maldad, fue puesta sobre Él. Luego entonces, por su perdón, por la sangre que me limpia de todo pecado y porque fui sellado por el Espíritu Santo, ya no pertenezco más a esa dimensión de derrota del primer Adán. Yo vivo en la dimensión del segundo Adán. Y usted puede vivir en la dimensión del segundo Adán si acepta a Jesucristo como su Salvador personal. Rechaza esas circunstancias. La circunstancia de la vida es para los que están en este mundo bajo el yugo de su Dios, Satanás, bajo el yugo de los principados y potestades que gobiernan esa tiniebla. Pero ya yo no soy más del reino de la tiniebla, yo soy del reino de la luz, del reino de Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Gloria sea al Señor! Por lo tanto, esa ley no está más sobre mí. Sobre mí y en mí y a través de mí está la ley de la victoria de Jesucristo. Y en el nombre de Jesús, las circunstancias cambian. ¿Que el diablo me ataque? Seguro que sí. No atacó a Cristo, no combatió a Cristo. ¿Contra quién va a luchar sino contra sus enemigos? ¿Quién es enemigo? La iglesia redimida por la sangre de Cristo. Pero que me ataque el diablo, a que yo sea un derrotado, son dos cosas diferentes. Entonces hay hasta muchos cristianos aceptando la derrota y son derrotados. Óigame, usted los oye hablar y pura calamidad, pura miseria.
Luego están los victoriosos, los que en el nombre de Jesús vencen a Satanás. La victoria que vence al mundo, dice el apóstol Juan, es nuestra fe. Nuestra fe vence al mundo. El mundo con su derrota y sus calamidades y su miseria. Pon tu fe en Cristo Jesús. Nace de nuevo, acéptalo como tu Salvador. Cuando estés en Cristo, Él y tú son mayoría. Esas circunstancias se van a cambiar. Ese hogar derrotado se va a transformar. Tu marido que no ves solución y piensa que la derrota viene sobre ti, es claro en esa plataforma que estás. Pero cuando aceptes a Jesucristo como tu Salvador personal, si de verdad te arrepientes y reconoces que eres pecador, clama que su Espíritu Santo venga a tu vida, clama que su sangre te limpie de todo pecado. Y cuando tú seas lleno por el poder del Espíritu Santo, Satanás tiene que huir. En Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5, observen, el Señor lo sabía. Él no podía presentar una iglesia derrotada, sino una iglesia victoriosa. Y les dijo a los discípulos que no hicieran nada como iglesia hasta que viniera el poder del Espíritu Santo. Dice el versículo 4, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Jerusalén, esto es Israel, no es ninguna otra nación. Es Israel donde nació la iglesia. No se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí está la victoria. Aquí vino el injerto glorioso. Aquí vino la victoria de Jesucristo, que había vencido al mundo. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre todos los que estaban allí, como 120, son bautizados por el Espíritu Santo, comienzan a hablar en otras lenguas y viene un poder sobrenatural sobre ellos. La presencia del Espíritu Santo, la naturaleza del segundo Adán de Jesucristo que se injertaba en ellos. Y ya no hubo más miedo. Observe, el apóstol Pedro era derrotado, había negado al Señor. Ese representa a ese hombre común que aunque religioso y aunque esté en la iglesia evangélica porque ellos estaban con el Señor, estaba en la dimensión humana hasta que viniera el Espíritu Santo sobre él. Entonces, Pedro estaba derrotado. ¿Quién era Pedro? Derrotado completamente. Negó al Señor huyendo, metido por aquí, por allá. Pero cuando viene el Espíritu Santo y recibe esa naturaleza, se levanta poderoso, vencedor. Se transforma, ¿ve? Se transforma del derrotado al vencedor. Del acusado al acusador. Él acusó de pecado a todos aquellos. Ustedes que crucificaron al Señor. Ustedes, son las profecías que había dicho el profeta Joel, que se derramaría el Espíritu Santo sobre toda carne cuando Cristo derramara su sangre por nosotros. Fuera resucitado y fuera glorificado en el cielo. Entonces vino el Espíritu Santo y se transformó. Jamás Pedro fue un derrotado. Fue un vencedor, porque aun cuando lo fueron a crucificar, qué cosa terrible, ¿no? Lo fueron a crucificar. ¿Quiénes? Los mismos que siempre acabaron y han luchado contra la iglesia evangélica. Los religiosos. La iglesia dogmática. La iglesia hecha por los hombres, que nació producto de un imperio poderoso político, mezclada con prácticas babilónicas, pero que no tienen nada del Espíritu Santo. Por eso tienen que apelar constantemente para mantenerse en poder al asesinato y eliminar líderes como lo siempre se hizo y se seguirá haciendo y se va a hacer cuando se acerque a la venida de Cristo, lo van a hacer más y que lo siguen haciendo. Cuando estén en el infierno, todos se van a acordar de lo que hicieron. Entonces, cuando Pedro fue inclusive a ser crucificado, él tiene tanta victoria que dice, yo no soy digno de ser crucificado como mi Señor. Entonces lo crucificaron de cabeza. Aún en la muerte tenía victoria. Porque no importa lo que pase ya, somos más que vencedores. Pedro lo muestra también en otra escena, cuando llega allí al templo de la Hermosa y no tenía ni un chavo, ni un centavo. No tenía, dicen los cubanos, ni un kilo. Se acabó, nada. Y aquel, el que estaba mendigando allí le pidió, aquel pordiosero, y le dijo, mira, yo no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Observe, humanamente no tenía riqueza, no tenía dinero, pero de lo que tengo que te doy. Le tomó la mano y le dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y se levantó y salió corriendo y entró en el templo corriendo. Esa es la iglesia de Jesucristo.
Esa es la única iglesia que la Biblia revela, de milagro, de poder, de bautismo del Espíritu Santo, de la unción, sí, unción con aceite que nos manda la palabra para que los enfermos se sanen, reprendiendo demonios, la iglesia que con señal echa fuera demonios. Lea Marcos 16, 15 al 18, el Señor dijo, esta es la iglesia mía, estas señales seguirán. Que nos llamen sectas, que nos digan seguro que va a llamarnos el diablo. Aleluya, pero los frutos revelan lo que somos, porque se ve en ellos Jesucristo, el vencedor, aleluya, el que venció al mundo. Bendito sea el Señor, que nos dice en su palabra, a muchos de ustedes van a ser muertos por religiosos que creerán servir a Dios. Está escrito en la palabra. Así que no es nada nuevo, pero vencedores. Vencedores aún en medio de la muerte. Vencedores, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, porque es más fuerte la unción y más fuerte el que está en nosotros que el que está contra nosotros, el que está en el mundo. El Señor lo reprenda. Luego, esa victoria viene cuando el Espíritu Santo venga a tu vida. Mi amado amigo, amiga, yo no sé la victoria o la derrota que tú estés viviendo, pero si tú estás en derrota personal, pensando, Dios no me escucha, afanado, desesperado, que si no tienes dinero en el banco, no sabes con qué vas a vivir. Yo vivo directamente como hijo de Dios por la misericordia de Dios y Él me va a suplir completamente. Y soy más que victorioso. Y tú puedes ser más que victorioso. Dice en Romanos capítulo 8 y versículo 37. Lo voy a leer. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuáles cosas? Observe. Versículo 36. Como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. La iglesia primitiva fue perseguida. Se lo echaban a los leones en el Coliseo de Roma. ¿Quién que haya estudiado historia no conoce lo que pasaba allí? ¿Cómo se divertían? ¿Cuál era el pecado de ellos? Haber aceptado a Jesucristo, transformados, nacidos de nuevo. Y se lo echaban a los leones. Los mataban. La religión le llamó la Santa Inquisición a todos aquellos que no querían cambiar la eficacia del nombre de Jesús. Aleluya. Pero eran tan vencedores que aún en las garras de los leones, en la historia, está en el granito de la historia escrito, muchos de ellos levantaban la mano y gritaban, César, te perdono. El poder del Espíritu Santo, más que vencedores aún en la muerte. Conozca más de nuestro ministerio. Visite nuestra página de internet. www.conciliouccd.org